Lucas capítulo 20, versos del 1 al 47. La autoridad de Jesús. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: «Dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad?». Respondiendo Jesús les dijo: «Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto». Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: «Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: «Dios nos libre». Pero él, mirándolos, dijo: «¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará». La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo dijeron: «De César». Entonces les dijo: «Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo:
Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.